Hola, mi nombre es Pablo Pereira, soy profesor de la Universidad de Almería y vengo a presentar mi ponencia para esta tercera edición de Grafo. El juego de mesa emplea la imagen para materializar sus componentes de juego, entre ellos el tablero, que básicamente está constituido por una ilustración. ¿Tiene alguna particularidad este tipo de imagen? ¿Por qué podemos descifrar y entender un tablero de juego cuando estamos ante él? ¿Qué fenómenos gráficos son los que están operando aquí? Bien, pues este será el objeto de estudio de esta investigación y de esta ponencia titulada La ilustración del tablero del juego de mesa y sus mecanismos de comunicación a través de la imagen y el texto. La hipótesis de partida sería la siguiente, y es que la labor comunicativa del tablero del juego de mesa ofrece ejemplos interesantes en cuanto a cómo utilizar imagen y texto para transmitir información compleja, un conjunto de reglas en este caso, y que cuando hablamos del tablero de juego estaríamos ante un tipo concreto de ilustración con características propias. Los objetivos serían los siguientes. En primer lugar, abarcando objetivos 1 y 2, sería percibir y analizar la ilustración del tablero del juego como una manifestación artística con entidad propia. En tercer lugar, comprobar los cambios visuales que se producen cuando una ilustración se convierte en tablero. Y por último, comprobar los mecanismos de transmisión de información de una ilustración de este tipo. Para ello se va a analizar una muestra de ilustraciones de tableros de juego para identificar sus características visuales, recursos comunicativos y demás información inesperada. Se analizarán los resultados en base a lo expuesto a los objetivos 3 y 4 y se elaborarán unas conclusiones. Los criterios de selección de la muestra son los siguientes. Se analizarán ilustraciones de tableros de juegos de mesa de tablero con las siguientes características. Juegos de mesa que sean de los siglos XX y XXI, juegos de mesa de tablero, que esa ilustración sea una ilustración narrativa y temática. Se abarcarán juegos tanto de alea como de agón, suerte y estrategia, primando en cantidad estos últimos, porque al ser más complejos ofrecen una muestra más interesante a analizar, y abarcando juegos tanto en formato convencional, juegos distribuidos en cajas normales, los más convencionales, como juegos de mesa en formato libro, es decir, que tengan un libro como soporte. Los resultados se expresan en esta tabla. Vamos a verlos con más detenimiento y analizarlos paso a paso. De este análisis se han extraído una serie de elementos gráficos y una serie de mecanismos visuales. Los elementos gráficos de la ilustración del tablero que se han extraído, son los siguientes. Tendríamos en primer lugar la casilla, sería el espacio individual que permite situar elementos móviles y accesorios en el tablero. Es un elemento gráfico básico y demarca una zona de juego hábil. Según la forma tendríamos casillas geométricas, casillas orgánicas, casillas integradas en la propia ilustración del tablero y casillas amoldadas, que son casillas que a través de su forma revela qué tipo de elemento móvil accesorio iría sobre ellas. Una estrategia comunicativa, veremos después, bastante interesante. Hay casillas que pueden caer en varias clasificaciones a la vez, por ejemplo esta que sería rectangular integrada. Tenemos también el casillero, que es un conjunto de casillas unidas entre sí, que representan un espacio en el que se puede colocar y o mover elementos móviles accesorios sobre el tablero. Si pueden colocarse pero no moverse, estaríamos ante un casillero estático. Si podemos desplazar los elementos móviles accesorios a través del casillero, sería un casillero dinámico. Según la disposición de las casillas en ese casillero tendríamos un casillero en fila, un casillero orgánico o reticular, que a su vez se subdividiría en un casillero reticular cuadrado, hexagonal o geométrico. Otro elemento gráfico sería el contador, que básicamente es un casillero que está destinado a contabilizar numéricamente cualquier aspecto del juego. También tendríamos las zonas de almacenamiento, espacios destinados a almacenar recursos del juego activos, un marcador, que es una agrupación de casillas, y este es bastante interesante, suelen ser casillas amoldadas, que indican, marcan o señalan algún tipo de circunstancia o aspecto específico del juego. Marcan opciones, activan eventos, etc. Y por último, recordatorios, que son pequeños recordatorios de reglas maquetados en el tablero. Los mecanismos visuales que se emplean serían los siguientes. Relación de forma, que básicamente es que a través de las imágenes del tablero se establece una relación de forma con los elementos móviles y accesorios que interactúan con él. Bueno, estableciendo una relación y haciendo que el modo de juego sea más intuitivo y que podamos intuir cómo funcionan las casillas en conjunción con el tablero. Lo mismo con el color, actuando el color de la misma manera para relacionar información. La maquetación del tablero también es un aspecto interesante. Aquí podemos ver que hay incluso ocasiones en las que un juego dispone de dos tableros para maquetar información, tanto general como particular para los jugadores. Y bueno, aquí es de reseñar que el juego de mesa en formato libro también suele maquetar tanto reglas como fichas de juego dentro del propio tablero. Otros mecanismos menos, bueno, no tan reseñables son los que tenemos aquí. Y vamos ahora con algunos que son especialmente interesantes, que es el uso de imágenes para sustituir el uso de elementos móviles accesorios. Y aquí
se ha identificado esto bastante en juegos de mesa en formato libro. ¿En qué consiste esto? Pues que tenemos la imagen desempeñando la labor que normalmente desempeñan otros elementos móviles accesorios. Aquí, por ejemplo, tenemos que la imagen cumple la misma función que un tablero modular. La mecánica brevemente sería la siguiente. Las casillas están marcadas con un palo de una carta, sacamos una carta y ese palo de la carta indica la casilla de salida que tendremos en este tablero. Por lo tanto, en esta partida, perdón. Por lo tanto, partida a partida cambia la salida en el tablero. Lo mismo que un tablero modular, pero aquí se resuelve con imagen. Otra situación. Generación de eventos utilizando, en vez de un mazo de cartas, una imagen. Tiramos un dado y según en la casilla a la que aterrizamos, activamos un evento. En vez de cartas, eso lo tenemos con una imagen. Y por último, y este también es bastante gráfico, en vez de una pila de monedas utilizamos un contador que nos va indicando a través de esa imagen y texto, en este caso imagen y números, el número de casillas que tiene cada jugador en vez de coger pues, una bolsa de monedas que son un montón de elementos. Conclusiones. Se demuestra que la ilustración del tablero es un tipo de ilustración con características propias y posee un campo de estudio amplio. Que la ilustración, cuando sirve a las necesidades comunicativas del juego de mesa, muta y genera un tipo de ilustración específico. El tablero de juego generando elementos gráficos concretos. Que, bueno, la ilustración del tablero de juego comunica mecánica de juego gracias a sus elementos gráficos y a sus mecánicas visuales que básicamente relacionan información y conceptos usando forma, color y maquetación para entender e intuir la interacción del tablero con los elementos móviles accesorios. Y por último, bueno, pues reseñamos que el juego de mesa en formato libro genera imágenes o es capaz de generar imágenes que reducen o ahorran el uso de elementos móviles accesorios y aprovechan el espacio, maquetando reglas y fichas en el mismo tablero. Esto es posible porque, bueno, al tener estos límites le sacan el máximo partido posible a la información del tablero. Y bueno, pues hasta aquí sería la presentación. Me despido y muchas gracias por vuestra atención.